Entonces, vuelvo a leer, dice, el pentecostalismo es una vertiente del cristianismo que surge en los Estados Unidos al principio del siglo XIX como una especie de avivamiento revival religioso. Se ha caracterizado, cuando no definido a partir de sus doctrinas principales, la glosolalia o el don de hablar en lenguas. Amén. La iglesia pentecostales dice, ¿qué creen los evangélicos pentecostales? Las iglesias pentecostales se creen apostólicos porque enseñan lo que enseñaban los apóstoles. Comparten el poder de los apóstoles por medio del bautismo y la plenitud del Espíritu Santo, quien fortalece vidas y ministerios. El pentecostalismo es un movimiento que hace hincapié en la persona y obra del Espíritu Santo y que se caracteriza por promover varias doctrinas y prácticas únicas, incluyendo el bautismo en el Espíritu para los cristianos después de la conversión, el hablar en lengua como evidencia de ese bautismo en el Espíritu en función de los elementos teológicos. Se ha definido, aquí habla del neopentecostalismo, como una tradición religiosa protestante o evangélica que fusiona doctrinas pentecostales reformadas con la llamada teología de la prosperidad, en especial énfasis en la sanidad, la guerra espiritual y el exorcismo. ¿Cuál es la diferencia entre pentecostal y neopentecostal? En comparación con los pentecostales clásicos, los neopentecostales tienden a poner menos énfasis en el bautismo del Espíritu Santo y hablar en lengua, así como menos énfasis en la santidad, lo cual es comprensible, dado gran parte del pentecostalismo clásico en el norte de América surgió de la tradición. Entonces, hermanos amados, a ver, dice que el movimiento pentecostal nace en el siglo XIX, esto es mucho después de la reforma de Lutero. ¿Dónde nace esto? En Estados Unidos, en 1901 aproximadamente, ¿verdad? Luego de varias cosas que se fueron desarrollando en las escuelas bíblicas, se dieron a querer, hermanos, interpretar en parte la doctrina. Escuchando un poco de la historia de cómo se desarrolló esto, hermanos amados, me daba cuenta de que había un gran grado de emocionalidad de parte de las personas que llevaron a cabo este movimiento, que es como una búsqueda de un nuevo avivamiento pentecostal, un avivamiento del Espíritu Santo. Más que nada es eso. Ahora, si analizamos a la luz de la palabra, ¿verdad? El derramamiento del Espíritu Santo vino en el año 33 aproximadamente, ¿verdad? Después de la ascensión de Cristo. ¿Y qué nos habla la Escritura con respecto al derramamiento del Espíritu Santo? Lo podemos ver, hermanos, en el libro de Hechos, en el capítulo 2. Ahora, este estudio tiene, hermanos, como intención de que volvamos un poco a la Escritura, porque producto de estos movimientos, y como yo lo dije al principio, le han hecho bien y mal a la iglesia. Porque más que movimientos espirituales, para mí en lo personal son movimientos humanos. Mi hermana María Olivia escribe y dice, mi pastor, muchas bendiciones, y mi hermano Leito y todos saludos. Amén. No tengo al hermano Leo aquí. Amén. No lo pude ingresar. Dios bendiga a nuestra hermana Claudia Méndez. Dice, hermanos, que, a ver, en el capítulo 2, ¿verdad? El capítulo 2, bien digo, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos
Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Amén. Estoy desde la quebrada. Sí, lo traté de ingresar, pero no me aparece, hermano Leo. No me aparece como conectado. No, quebrada. No, no me aparece. Me aparece el hermano Alberto, pero no, no puedo ingresar tampoco. Lo estoy invitando nuevamente. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas. No me ha llegado, no, no, no lo tengo, hermano Leo. No tengo ninguna solicitud. Eh, Lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Escuche bien, hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. De acuerdo a la historia, si usted lo puede buscar también en YouTube, la historia de estos avivamientos, por ejemplo, dice que, dentro de lo que me acuerdo, que fue una mujer muy joven la que empezó a hablar en lengua después que probaron, ¿cierto? Varios, probaron, por decirlo así, cultos de oración, y luego se dieron a dar muchos a hablar en lengua, pero era una lengua no entendible, no entendible. Entonces, hermanos, este grupo de gente que estaba practicando esto, se entendió que esas lenguas que hablaban eran idiomas, ¿ya? No estoy hablando de los de Pentecostés, estoy hablando de los del avivamiento de Susa, allá en Nueva York, si no me equivoco. Eh, y partieron, ¿cierto?, como misioneros a varios países para hablar en estos idiomas que ellos supuestamente hablaban, pero nadie los entendía. Entonces, como no resultó, llegaron a la conclusión de que esas lenguas eran lenguas angelicales. ¿Mm? Así dice la historia. Amén. Así dice la historia. Ahora, al escuchar el relato histórico de estos avivamientos o pseudos avivamientos pentecostales, me doy cuenta que, hermanos amados, Dios bendiga al pastor Héctor Hernán López Peña, que en gran parte de ellos había una intención muy emocional. Porque, ¿por qué razón lo digo? Porque no había una aclaración bíblica, de acuerdo a la escritura, de lo que ellos estaban haciendo. O sea, no se consultó la escritura. O sea, se tomó el texto, ¿verdad? De hecho, que los casi 120 estuvieron, ¿cierto?, en el aposento orando durante 10 días, vino el Espíritu Santo, ¿cierto? Se derramó sobre ellos y hablaban en otras lenguas, de acuerdo al Espíritu, que el Espíritu les daba que hablasen. Pero claramente, al ver el relato de Hechos 2, podemos ver que ellos estaban hablando idiomas. Porque habían ahí, y lo dice la escritura, no podemos, hermano, ir a la imaginación cuando tenemos la claridad aquí. No hay una nueva revelación. Aquí lo que hay es luz de Dios, porque ya está todo revelado. Lo que nosotros debemos pedir al Señor es luz, porque aquí está todo revelado. Entonces, hermanos, ahí el relator, que es Lucas, ¿verdad? El escritor del libro de los Hechos, perdón, él dice que había medos, parta, elamita, de Mesopotamia, dice partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Pánfila, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Dice, le oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Amén. Esos son los lugares, tal como dice el pastor, los lugares terrenales. O sea, ¿qué es lo que hizo el Señor aquí con estos casi 120? Les proporcionó el hablar
el idioma de esta gente que había venido, ¿cierto?, a la gran celebración de la fiesta judía que era la Pascua. Recuerde que Cristo fue muerto ante la Pascua, ¿verdad? Y después venía la celebración, 40 días después venía la celebración del día de Pentecostés, de las cosechas. Entonces, esta gente se quedó ahí, que venía de otras naciones, pero eran judíos nacidos en diferentes naciones, los que se agolparon ese día para ver, ¿cierto?, este gran acontecimiento, eran de diferentes naciones. A ver, tengo un comentario aquí. Gracias, hermano Alberto. Dice, lo grave es que la palabra pentecostal, dice, pareciera ejercer una mística. En Hechos 11:26 dice que en Antioquía a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos. No se autonominaron cristianos. No se autodenominaron cristianos, tampoco los llamaron pentecostales. Estos consideraron que ellos sí estuvieron en Pentecostés. Amén. Esto considerando que ellos sí estuvieron, claro. Ellos no fueron llamados pentecostales, como se llaman hoy día la gente, ¿cierto?, que es efusiva, emocional, ¿verdad? Se identifican de eso. Y bueno, aquí claramente dice que una de las cosas que identifican a los pentecostales es, voy a leer, dice, se le ha caracterizado cuando no definido a partir de sus doctrinas principales, la glosolalia, el hablar en lengua. O sea, la base fundamental de los pentecostales, ¿cierto?, es el hablar en lenguas. Hechos 2:7-11 dice, estaban tan admirados que se decían uno a otro, claro, exactamente, estaban admirados estos hombres, dice, estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero no porque no entendían, ojo, porque sí entendían lo que estaban hablando, porque si leímos un poquito más arriba, dice, ¿cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ahora, la conmoción fue por lo que parte diciendo aquí. Dice, hablando en su propia lengua, dice, estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Eso les causó gran impresión. Y esto es lo que dice ahí, estaban atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? No estaban confundidos porque, a ver, los que le llaman la atención a ellos, que esta gente que había nacido ahí en esa tierra y que nunca tal vez había salido de esa tierra, estén hablando el idioma que ellos nacieron, en esa lengua, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hablaban? Las maravillas de Dios, dice, y les oían hablar, y estaban confusos porque le oían hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, no son galileos estos que hablan, ¿cómo los oímos hablar nosotros, cada uno en nuestra lengua que hemos nacido? Y ahí testifica, ¿cierto? Medos, parta, lamita, y ahí va viendo, ¿cierto?, desarrollándose las naciones en las cuales ellos habían nacido. Entonces, ¿qué es lo que habló? Se habló, y no se habló una lengua, hermano, sin interpretación. No había una confusión como hoy día en muchos lugares, ¿cierto? Se expresan de una manera, una glosolalia que nadie entiende. De hecho, Pablo tiene que hacer un orden en la iglesia de Corinto por este asunto, en la parte doctrinal, porque aquí hay un relato bíblico, aquí hay un relato de una vivencia, de una experiencia de la iglesia del primer tiempo. Y tal como dice mi hermano, no se le llamaron pentecostales. Por eso es que el movimiento pentecostal nace en el siglo XIX. No es de la iglesia, porque ese movimiento pentecostal, para los que
sabemos y conocemos la unicidad de Dios por misericordia, sabemos que ese movimiento no viene de la unicidad, viene de la iglesia de tradiciones, la iglesia de la Trinidad. Dice, se revirtió la confusión que ocurrió en la Torre de Babel. Gloria al Señor. Exactamente. En Babel fueron confundidos los idiomas. En Pentecostés, ahora, ¿por qué mencionamos Pentecostés? Porque justamente en esa fecha se da eso, pero no quiere decir que ese evento sea un evento pentecostal. No sé si me explico bien. ¿Por qué le ponemos nombre a las cosas que Dios no le ha dado ese título? Porque nunca en la parte de la Escritura a mí me menciona a los apóstoles como pentecostales. En ninguna parte de los hechos. Ahora, si yo estoy equivocado, alguien me puede decir si está en la Escritura. Gracias, hermano Daniel. Dice, no existe la palabra pentecostal en la Biblia. Entonces, atacamos nosotros muchas veces las falsas doctrinas, los falsos pensamientos, pero estas cosas se insertaron en la iglesia del nombre. Entonces, colamos el mosquito y tragamos el camello. Y hoy día todas las iglesias del nombre en general se definen de corte pentecostal. ¿Pero de dónde viene el término pentecostal? ¿Ah? Parece que hay que estudiar un poquito más la Escritura. Nosotros somos cristianos. El movimiento pentecostal nace de la iglesia trinitaria, no de la iglesia del nombre. De hecho, nace la iglesia metodista, ¿verdad? Y aquí en Chile, en el año 1909, el pseudo avivamiento que se dice acá, y que muchos de los nuestros también lo asumen como tal, nace la iglesia metodista pentecostal. Ahora la iglesia metodista es trinitaria. La iglesia metodista pentecostal es trinitaria. Entonces, ¿qué tenemos que ver nosotros los cristianos con las iglesias de tradiciones? Entonces, yo creo que aquí hay que estudiar un poquito. Los pastores deberían darse a estudiar un poco la Escritura, ¿verdad? Y a no meter tanta levadura en los cultos y en las enseñanzas. Dios bendiga al pastor David Benjamín Burgos. Dios Todopoderoso le bendiga. Tengo que ir. Amén, amén, pastor. Dios le bendiga. Pentecostés es una fiesta judía y se da más realce a la fiesta que al gran hecho ocurrido allí. Exactamente. Es como lo que están haciendo muchos hoy día del nombre, que están poniendo cruces, ¿verdad?, en los altares. Y, aunque sea un lugar arrendado, y le están dando más realce a la cruz que al sacrificio. A nosotros se nos envió a predicar el Evangelio de Jesucristo. Es como lo que pasa con muchos predicadores que predican la ley. Yo sé que esto duele, hermano, pero no, esto no lo hacemos con el afán de injuriar ni maltratar a nadie. Es para corregir. Debemos corregir muchas cosas que están arraigadas dentro de la iglesia del nombre. Amén. Entonces, el pentecostalismo hizo de la lengua una doctrina. Y Pablo explica que la lengua, o el hablar en lengua, es parte de la doctrina. No dice que es una doctrina. Ahora, ¿qué provoca esto? Vuelvo a insistir. Las pruebas que hacen esta gente, ¿cierto?, queriendo tener algo místico, una experiencia mística con Dios. De hecho, usted ve a estos falsos apóstoles que dicen que van al cielo, bajan al infierno, hablan con Dios, hablan cuando quieren con Dios. Y la gente, ¿cierto?, lo sigue. Yo jamás he visto a Dios físicamente, pero lo veo en la creación, lo veo en la obra que me hizo en mí, en la obra que ha hecho en muchos. En sus obras se hace notar, y a través de la Escritura, que es importante. Entonces, hermanos, la fiesta, tal como dice mi hermano Alberto, es la fiesta de Pentecostés. Esa es la fiesta judía. Este evento ocurre ese mismo día. ¿Ah? Pero no quiere decir que porque ese evento ocurrió ese día, nosotros seamos pentecostales. Si tal como dice mi hermano Vergara,
en ninguna parte de la Escritura se encuentra la palabra pentecostal. Entonces, por eso decía que a veces, hermanos, hablamos contra los trinitarios, ¿verdad? En cuanto a la tradición, en cuanto a los sueños, y nosotros estamos comiendo prácticamente en el mismo plato. ¿Sí? ¿Se acuerda que yo le dije que van a salir muchas cosas? Sí, hay muchas cosas. Y le aconsejo, usted busque la historia del pentecostalismo. El gran pecado de la iglesia del nombre, imitar a los trinos y aún cantar alabanzas trinitarias, cuyos autores son enemigos del nombre de Jesús. Por eso que, hermanos, cuando se hace un culto, el culto tiene que ser parejo. Las alabanzas también testifican. La coordinación testifica. La predicación también. Entonces es parejo. Por eso que los jefes de coro o los que están a cargo de los coros deben examinar las letras de las alabanzas. Hoy día cantan cualquier cosa. Dice, ahora Pablo les enfatizó en decir que aunque hablen lenguas angélicas, si no tienen amor, vienen a ser como címbalo que retiñe. Vamos a llegar a ese término, a ese punto. Hoy día escuchaba a un hermano anciano, mi hermano Pulgar parece que estaba hablando con respecto a los dones. Y eso yo creo que hay que hacer una buena repasadita por ahí. Porque hoy día, lamentablemente, y como lo dije antes, se han hecho doctrinas de cosas que no tienen mayor trascendencia, en cierto modo, para que no me malinterprete. Tal como Pablo dice, si yo hablaré lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como el címbalo que retiñe. ¿Verdad? Porque el amor está por sobre la lengua. Por eso es que cuando Pablo aquí exige, por ejemplo, a una doctrina que a usted le exige como requisito que usted tiene que hablar en lengua, ¿verdad? Porque supuestamente si usted no habla en lengua, usted no tiene el Espíritu Santo. Pero Pablo en el capítulo del doctrinal que él tiene, dice, ¿hablan todos en lengua? Pregunta. Eso quiere decir que no todos hablan en lengua. Por eso debemos volver a la escritura, hermanos. Debemos volver a la letra de la palabra. Por algo Dios dejó escrito. Por eso decía delante que yo hoy día escuchando nuevamente por la tarde la historia, ponía mucho énfasis, ¿cierto?, en oír, y claramente, hermanos amados, se dejaron llevar mucho por la emoción. En la media luna de Rancagua se hizo un encuentro de iglesias y se hablaba mucho de cantar a lo pentecostal. Sí, exactamente. Y lo lucen como un gran orgullo. Yo soy pentecostal. No, yo no soy pentecostal, yo soy cristiano. Yo soy cristiano. Yo me identifico con Cristo. No me identifico con la fiesta judía. Entonces, hay un grave error ahí, hermanos, que se viene desarrollando a través de los tiempos. Y estoy hablando de la iglesia del nombre solamente. ¿Y por qué? Porque tal como dice mi hermano Daniel, muchos se dan a imitar las cosas que se hacen en las iglesias de tradiciones y traerlas a la iglesia. El llamamiento al altar. ¿De dónde proviene el llamamiento? ¿Los apóstoles jamás llamaron y dijeron pasen adelante? No, no. Eso también fue inventado por pastores de las tradiciones. ¿Se fija? Entonces, volvamos un poquito a poner énfasis acá en cuanto a la lengua que habla aquí en Hechos. Es claramente, dice, cretense árabe, le oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Dios bendiga a nuestro hermano Eduardo Ortiz Pérez. Hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. ¿Mm? Y acá el pentecostalismo, su doctrina principal es eso. Su doctrina principal. Pero vuelvo a decir, la lengua es parte de la doctrina, como también los dones.
y todo lo que enseña Pablo. Es parte de la doctrina, no es una doctrina aparte, es parte de la doctrina. Entonces, hoy día, como decía, se exige como requisito que usted tenga que hablar en lengua. Me cabe la duda, de verdad. Como pastor se lo digo, me cabe la duda, porque debemos examinar la escritura. La iglesia tiene que hacer una vuelta a la escritura. Los ministros, los pastores, tienen que examinar realmente. Hechos 2:26, Hechos 26:28, Agripa le dice a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. No le dice, por poco me persuades a ser pentecostal. Exactamente. Por poco me persuades a ser cristiano. Entonces, volvemos a lo mismo. La palabra pentecostal no aparece en la escritura y la iglesia no es pentecostal. La iglesia es cristiana, porque no es tampoco la iglesia de los apóstoles. Es de Cristo. Él la ganó con su sangre. Amén. Ahí tenemos. ¿Aló? ¿Aló? Ya. Está en el programa, ¿no? ¿Ha ido siguiendo el programa, no? Pero siga nomás. Siga nomás, sí, se lo estoy viendo. Entonces, hermanos, gracias, hermano Alberto, por ese punto también. Y estamos viendo las falencias de este. Ahora, hermanos, al sacar una conclusión, o como decimos nosotros, o deducir, ¿será que este movimiento, que más que hacerle bien a la iglesia le ha hecho mal, no vendrá de Dios? A mí me gustaría que algún pentecostal me dijera en qué se basa, ¿cierto?, su tesis o su fundamento en decir que es pentecostal, porque ahora muchos dicen somos pentecostales, pero ni siquiera saben por qué. Ni siquiera saben por qué. Ahora aducen que vienen de la iglesia de Hechos 2:38, pero volvemos a hacer hincapié. El derramamiento del Espíritu Santo fue el día de Pentecostés, en esa fiesta, en la fiesta judía. Pero no quiere decir con eso que nosotros por eso seamos pentecostales. Porque la Escritura a nosotros nos señala como cristianos, no como pentecostales. Hay algunos que inflan el pecho y dicen somos pentecostales. Y vuelvo a decir, el movimiento pentecostal, para los que no saben, nace de la iglesia trinitaria, de la iglesia metodista. De hecho, la iglesia del nombre sale de la iglesia Alianza Misionera. En ese tiempo recibieron la luz del Señor y salen de ahí, muchos del nombre. Macalisti fue uno de los que recibió la luz y después fue otro varón y así, hermanos amados, la iglesia unicitaria, los unicitarios se separaron de las iglesias trinitarias. Amén. Ahí se separaron, ¿verdad? Y nace, en cierto sentido, la iglesia unicista. Dios bendiga a la iglesia de Huamachuco, allá, de Huamachuco. Dios le bendiga. Entonces, hermanos amados, lamentablemente no tengo a mi hermano Alberto acá y tampoco a mi hermano Leopoldo, para ir afirmando esto o debatiendo en cierto modo para edificación. Dios bendiga a mi hermano Humberto Fuente, amén. Y poder así corregir. Fíjese que es bueno, hermanos, cuando las cosas se corrigen. Hoy día tenemos un desbarajuste en la iglesia. Estoy hablando nuevamente, digo, en la iglesia del nombre por el mal entendimiento de los textos bíblicos. Entonces, cuando nosotros hacemos estos alcances, nos toman como enemigos de la iglesia. No, nosotros no somos enemigos de la iglesia.
somos bautizados en el nombre de Jesucristo, ¿cierto? Creemos lo que la Escritura dice. Amén, mi hermano Alberto, gracias. Creemos lo que la Escritura dice y afirmamos lo que la Escritura. Nosotros no nos movemos por sentimiento. Ninguno de los que está en la Escritura se movió por sentimientos o por experimentar cosas místicas. Lo místico es místico, lo místico es una, por decirlo a usted, es una obsesión del hombre, ¿cierto? Por tener estas cosas místicas. Y de hecho, el mismo apóstol Pablo, por ahí en Colosenses, mire, se lo voy a ver para que usted vea que aquí también aparece el tema de lo místico. Y eso es bueno, hermanos, que lo tengamos muy, muy en claro. Acá está. Dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, no lo que ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, ¿ves? Ahí está asumiendo lo místico que ha entrado dentro de la iglesia. Lo vimos la otra vez. Vimos el misticismo. Y ese es el engaño que Satanás ha provocado dentro de la iglesia. Hermano, tenemos la Escritura. ¿Para qué quiero ver yo a Dios en este momento? Si Él me dejó la palabra, o desconfío yo en la palabra. Si el orden está en la Escritura, que usted no lo quiera aceptar es otra cosa. Las experiencias personales, los sueños, las visiones que usted pueda tener, si no cuadran en la Escritura, no son de Dios, lisa y llanamente. Porque esto es radical. Esto es radical, hermano. Esto no es místico. Si usted ve, ciertamente, Dios siempre se ha valido de los ángeles, ¿verdad? Pero fíjese qué es lo que sucede en el contexto iglesia. Cuando Cornelio recibió la visión de ángel, el ángel no le predicó. No le predicó. El ángel le da una instrucción a Cornelio. Cornelio acata, ¿verdad? Viene Pedro y Pedro es el que le predica. Y cuando Pedro está predicando el evangelio de Jesucristo, desciende el Espíritu Santo sobre todos los que estaban en la casa. Y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. El ángel no tiene otra participación. Por eso que hay que tener cuidado con lo místico. Cómo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ahora, el evangelio, hermano, es algo cuerdo. Pablo habla de una racionalidad, de un raciocinio, de algo racional. No habla de algo que, hermanos amados, es algo loco. Él habla de un culto racional a Dios. Entonces, veamos cómo les estamos haciendo un culto nosotros a Dios. En nuestra vida diaria, cuando nos juntamos en la casa de oración, ¿cómo estamos llevando a cabo ese culto? Entonces, claro, para el movimiento pentecostal, el saltar, el gritar, el cantar harto, es darle vuelta, eso para ellos es la manifestación del Espíritu Santo. Pero volvamos a Hechos. Que aquí hay que, hermanos amados, irse a la Escritura. Cuando estos hombres dijeron, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Voy a leer, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien estar atento como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto,
perdón, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, ¿ve? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Todo lo que está escrito aquí es la inspiración divina. Esto no se le ocurrió a Mateo, no se le ocurrió a Pablo, no se le ocurrió a Pedro, no se le ocurrió a Santiago, no, Dios lo inspiró por algo. Entonces, después de este derramamiento del Espíritu Santo, donde se hablaba en otras lenguas, ya en otro idioma, cuando estos hombres empezaron a burlarse, a tal punto de decir que estaban ebrios, perdón, y por eso muchos hermanos amados en la adoración a Dios dicen, estoy borracho del Espíritu, estoy borracho. Hermanos, no está hablando de eso. Los hombres dijeron de ellos que estaban ebrios. Ellos no estaban borrachos. Estaban llenos del Señor y estaban hablando las maravillas de Dios en los idiomas de ellos. No estaban curados, no perdieron el entendimiento, no cayeron al suelo. Pedro no andaba soplando a nadie, ni andaba imponiendo manos como loco. No, dice que Pedro y los 11 se pusieron en pie. Y ahí Pedro se pone a predicar el Evangelio. Ahora, la pregunta, ¿en qué idioma le habrá predicado? Mi hermano Alberto Catejo, el tema es que los místicos acudían y rendían culto a los ángeles como seres más accesibles a Dios. Pero fue Dios mismo el que le dijo, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Y no dice, clama a María, ni al ángel Gabriel, ni a Sor Teresa, ni a Alberto Hurtado. Gracias, hermano Catejo. Ahora, no hay una mezcla de misticismo. Dios bendiga a nuestra hermana Daniela. Bendiciones, hermana Daniela. ¿No hay una mezcla de misticismo en esto? ¿Qué me dice usted? Se lo vuelvo a decir, cuando a mí me dicen, se está manifestando el Señor y estamos borrachos del Espíritu, hermano, ¿no ocurrió eso con los apóstoles? Yo no lo veo en ninguna parte de la Biblia. Si alguien me lo puede mostrar, no tengo ningún problema. No veo esa manifestación desordenada que hoy día procede dentro de las iglesias y que a los predicadores les encanta que la gente se trastorne y se vuelva loca. Porque mientras más locura, para ellos más poder de Dios. Y el poder de Dios no se expresa en eso, hermano. Por eso debemos volver a la Escritura. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, ¿en qué idioma le predicó? Si no me equivoco, en aquel tiempo se usaba el idioma arameo, ¿o no? Dios bendiga a nuestra hermana Rosalena Morales. Se usaba el idioma arameo. Y recuerde que todos esos que estaban ahí el día de Pentecostés eran judíos africanos, judíos romanos, judíos partas, judíos elamitas. Habían nacido en otra tierra, pero también conocían el idioma. Para Dios le hubiera sido más fácil haberle hablado en este idioma al tiro, ¿o no? Pero Dios llamó la atención con eso. Con las lenguas repartidas como de fuego, ¿verdad? Sobre sus cabezas y el hablar en otros idiomas. Eso les llamó la atención a ellos. Eso los hizo agolparse, el estruendo recio, ¿cierto? Como un viento recio, perdón, el estruendo, la bulla, era para que ellos se acercaran. Cuando ellos se acercaron, ellos empezaron a hablarle las maravillas de Dios en su idioma. Y ahí resultaron, ¿cierto? Casi 3.000 después de la predicación de Pedro con respecto a Jesucristo. ¿Se compara hoy día lo que pasa hoy día en las iglesias? En muchas iglesias. Y en algunos sobredimensionadas. Por eso que estos hombres que son los mercaderes, y se añadieron como 3.000. Sí, exactamente, hermano Daniel, como 3.000 fueron añadidos. Dios los añadió ese día. Se condice lo que pasó este día con lo que la iglesia quiere emular.
¿A quién queremos impresionar? ¿A Dios? A Dios no lo impresionamos, hermano. El único que ha impresionado a Dios es Cristo, en la carne. Nosotros no impresionamos a nadie. Entonces, toda esa levadura fue puesta en la iglesia, tradiciones, normativas humanas, que no están en la Escritura. No están. Si usted las busca, no están. Pero sabe, los pastores hoy día son perezosos, muchos. Muchos pastores perezosos. No se dan a estudiar. Le tienen miedo a la teología bíblica. ¿Y sabe por qué? Porque van a ver que están ellos engañados y están engañando a los demás. Con muchas cosas que se están aplicando dentro de la iglesia. Cuando uno habla de esto, te lo vuelvo a decir, yo no hablo con el fin de destruir a nadie, porque lo que queremos hacer es edificar, sacar del error. Sí, que la iglesia ha caído ya del año 1900. Estamos en el 2000. Imagínense. Varios siglos ya que la iglesia viene engañada. Los que salieron de allá, porque primero ocurre el tema de Lutero. Lutero se rebela contra la iglesia romana, ¿cierto? Poniendo 95 tesis ahí en la iglesia alemana por el tema de la indulgencia. Pero Lutero jamás se apartó del catolicismo. Después viene Calvino y así viene una serie, hasta llegar a 1900, donde ocurre este pseudo avivamiento en la calle Susa, ¿verdad? Que marca el principio del movimiento pentecostal, que se desarrolla, como dice uno, en tres olas, o sea, en tres partes. Por eso le invito a estudiarlo. Pero estúdielo a la luz de la palabra. Hay muchas cosas que decir, pero las vamos a dejar para el próximo programa y le agradezco su paciencia a aquellos que han quedado. Muchos se van del programa porque están con la tradición arraigada, pero no se dan el tiempo a escuchar. Es bueno escuchar. Y es bueno, hermanos, investigar. Doy gracias por los hermanos que han hecho su aporte, mi hermano Daniel Vergara, mi hermano Alberto Catejo, que aportaron en este día, ¿cierto?, para el programa. Esto va a ser como una muestra de lo que va a venir. Ahora, yo sé que con esto nos vamos a ganar muchos enemigos, pero necesitamos que la iglesia vuelva a la Escritura. En todo, en todo. Dice, ahora cuando emulamos lo que ocurrió en Pentecostés, se está siguiendo un libreto fuera de contexto. Nosotros somos la iglesia presente, una iglesia que necesita con urgencia volver a las raíces bíblicas. En todo, hermano, hay muchos puntos y muchas prácticas que se desarrollan dentro de nuestras iglesias del nombre, las cuales están muy alejadas de la Escritura. Muy alejadas. Y por eso necesitamos orar a Dios, pero también necesitamos que se predique la palabra. Pablo fue vehemente con Timoteo diciéndole, te encarezco delante de Dios los hombres que a juzgar a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra. Dios bendiga a John Sánchez Marín y a Víger Adrián Ceballos. Dios les bendiga. Que prediques la palabra. Le encargó. Por ahí le dice a otro discípulo que lo dejó en cierto lugar para que corrigiese, ¿cierto?, lo que era normal. Ahora, ¿cómo corregimos? Escritura. La palabra nos hace, hermanos, nos corrige, pero el problema es que nos apartamos de la Escritura. Y aquí voy a tomar ese texto, hermanos amados,
te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino, que prediques, escuche, la palabra. ¿Qué cosa? La palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo como son de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y eso es lo que sucedió en aquel movimiento. Experimentaron en sus vidas emocionales y las dieron por hecho que era del Señor. Hay que analizar la historia. Hay que ver la historia y ponerla a la luz de la palabra. Dice, y apartarán del oído, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú dices, sé sobrio en todo, soporta la aflicción, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. ¿Debemos pelear la buena batalla? Sí. Sí, hermanos. No debemos ceder ante estos pensamientos de los hombres y ser valientes para exponerlos en los púlpitos, en las iglesias, para así volver a los verdaderos cristianos, a los hijos de Dios, a la raíz, como dice mi hermano, a la raíz de las escrituras. Sí, debemos hacerlo volver. Pero eso se necesita conocimiento y valentía. Hace años estuvimos en Valparaíso en una clase de teología. Los teólogos hablaban de libros de teologías y habíamos dos solo Jesús y hablábamos de la escritura. ¿Ves? Se nota cuando la persona, hermanos amados, tiene amor por la palabra. Mi hermana Nancy Dorla, pido la oración, queridos hermanos, de su hermana Nancy. Dios le bendiga, amén. Oremos por nuestra hermana Nancy Dorla. No sé de qué lugar nos está escribiendo mi hermana Nancy. Y de la iglesia del nombre vendrá la apostasía. Exactamente. Sí, mi hermano Daniel. Es un hecho. Pero ahí vemos cómo el enemigo se ha encargado de meter la levadura y lamentablemente nuestros ministros en su ceguera han ido en su tiempo aceptando estas cosas. Amén. Y mayormente ahora, que hay muchos jóvenes gobernando y que se dejan llevar por sus emociones. Que Dios le bendiga. Muchas gracias, hermanos, por su sintonía. Lo esperamos mañana jueves, por la mañana, con la ayuda del Señor, en nuestro programa Conversando la Escritura, ya casi concluyendo el libro de Romanos, amén, para comenzar un nuevo estudio. Y por la tarde, si es que Dios así lo permite, estaremos en el lugar de la quebrada, continuando con el libro de los Hechos, capítulo 2. Amén. A los que aman la palabra del Señor y aman al Señor de la palabra, les bendecimos en esta hora y oremos. Oremos por la iglesia, oremos por nuestros pastores, oremos, hermanos amados, por Israel, que está hoy día sumido en un ataque malévolo, ¿cierto?, de sus enemigos, ¿verdad? Oremos por todos aquellos. Que Dios le bendiga y hasta mañana, si Dios lo permite. Muchas bendiciones y saludo en el nombre del Señor Jesús. Bendiciones. Estoy agradecido, Señor, porque tú me has amado, por el día que me has dado, mi Dios, por el aire y el sol, porque diste
doy también, porque a mi lado estás y me has dado